la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquel vasto y poderoso Estado que había logrado aglutinar a 15 repúblicas y que había tenido uno de los grandes protagonismos durante el siglo XX. No solamente había detenido la llamada Operación Barbarroja y con ello el inicio de la debacle de los nazis, sino que había sido el único país que le había hecho frente a la carrera armamentista y nuclear a Estados Unidos, inclusive estando presente en las hostilidades de la invasión norteamericana tanto a Vietnam como a Cuba. Pero sobre todo había sido un país con un gran protagonismo en la carrera espacial. No solamente colocó al primer satélite en el espacio, el Sputnik, sino también colocó al primer hombre en órbita, Yuri Gagarin, y también a la primera mujer, Valentina Tereskova. Insisto, este otrora poderosísimo Estado implosionó el 25 de diciembre de 1991, trayendo consecuencias para todo el orbe y en todos los órdenes, incluyendo el derecho. De ello hablaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, en su sección El Derecho en la Historia, la disolución de la Unión Soviética y el derecho. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquel país que naciera casi conjuntamente con la Revolución Rusa y que a partir del año de 1922, inicialmente con 4 estados y a los cuales se sumarían otros más, comenzó a tener un gran protagonismo en el siglo XX, justamente luego de la Segunda Guerra Mundial, en el que por tener un enemigo común, en este caso el eje, la Alemania, Italia y Japón, es que va a lograr aliarse con los Estados Unidos, pero que tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. Y es que así, esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desvaneció después de casi 70 años de existencia, marcada por una gestión tentacular, un riguroso control de su población y de sus múltiples pueblos, así como por una voluntad feroz de afirmarse frente al gran rival norteamericano. La URSS fue durante medio siglo la punta de lanza de la lucha contra la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y en aquel mismo instante, lo que había sido por décadas el Estado comunista más grande de la historia se dividió oficial en lo que hoy son 15 repúblicas independientes. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, Estados Unidos se terminó de consolidar como la única superpotencia global a inicios de los 90. ¿Cómo fue que el bloque socialista, con semejante influencia política, ideológica, económica y tecnológica, que marcó buena parte de la historia del siglo XX, dejó de existir casi de un día para otro? La pregunta no es baladí. Estamos hablando del imperio que llegó a llegar a ocupar 1/6 del territorio de nuestro planeta y abarcar unas 100 nacionalidades. Si bien en sus orígenes la Unión Soviética intentaba ser una sociedad democrática luego de dejar atrás la era de la autocracia zarista, el bloque terminó escogiendo el camino del autoritarismo que se consolidó con la llegada de Joseph Stalin al poder. La base de la Unión Soviética estaba construida sobre las ideas de Carlos Marx y la socialización de los medios de producción, distribución e intercambio. Esto significó que la economía de este enorme país fue dirigida por medio de los llamados planes quinquenales, que establecían metas para todas y cada una de las actividades productivas. Los historiadores contemporáneos afirman, todos, desde los dirigentes hasta la gente común, simulaban querer una economía pujante,
Pero en realidad, en la intimidad, sabían que tenía huecos por todos lados y estaba destinada al fracaso. Y en el epílogo de la historia de la Unión Soviética que recordamos, aparece la figura de Mikhail Gorbachov. Precisamente, en marzo de 1985 lanzó un dramático programa de reforma. Había heredado una economía en problemas y una estructura política ineficiente e insostenible. El plan de Gorbachov tenía dos elementos claves. Uno, la perestroika o reestructuración, que consistía en relajar el control del gobierno sobre la economía soviética. Y dos, el glasnost, que significa apertura, transparencia, y consistía en eliminar los resabios de la represión estalinista y darle más libertades a los ciudadanos soviéticos. La democratización fue celebrada, pero las reformas para introducir la economía de mercado tardaron demasiado en dar sus frutos. En medio de todas estas reformas, Gorbachov decidió abandonar la costosa carrera armamentista, retirando las tropas soviéticas de Afganistán, donde combatían desde 1979, y reduciendo la presencia militar soviética en Europa Oriental. Estas políticas acabaron con la Guerra Fría y con los gobiernos comunistas de los países satélites de la Unión Soviética en Europa, lo que a su vez y de manera involuntaria acabó dándole el tiro de gracia a la Unión Soviética. Efectivamente, lo que durante décadas, con a veces contradicciones y no siempre pacíficas decisiones, habían logrado construir primero Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, Joseph Vissarionovich Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko y finalmente el ya mencionado Mikhail Gorbachov, cayó de una manera vertiginosa. Y es que entre los años de 1989 y 1991, lo que casi había durado medio siglo, en 2 años tuvo un efecto dominó. No solamente se dio la caída del muro de Berlín y a renglón siguiente la reunificación alemana, sino también se dio el triunfo de las reformas de Lech Walesa en Polonia y la denominada Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia. El principio del fin se dio cuando Letonia, Ucrania y Moldavia fueron las 3 primeras repúblicas en anunciar su independencia de la Unión Soviética. A inicios del año de 1991 se trató de contener esto que parecía una caída libre a través de la creación de la Comunidad de Estados Independientes por Gorbachov. Todo fue en vano. Finalmente, aquella Navidad de 1991, a las 19:10, Mikhail Gorbachov señalaba en un discurso desde el Kremlin: por este medio interrumpo mis actividades como presidente de la Unión Soviética. Minutos después, a las 19:32, casi de manera clandestina, la bandera soviética, aquella bandera de la hoz y el martillo, era cambiada por la bandera tricolor de la Federación Rusa. Como dijimos en un inicio, los alcances fueron para todo el orbe y en todos los órdenes, incluyendo el jurídico. Y claro está, siendo las constituciones políticas y además económicas, se nota la transformación. Todas aquellas constituciones, todos aquellos textos constitucionales que se dieron después de la caída de la Unión Soviética difícilmente van a abrazar una economía social, más bien le van a poner énfasis en el mercado. Y otros países, como en el caso del Perú, cuya constitución era anterior, era de 1979, en plena Guerra Fría, y sus principales normas a renglón seguido de la constitución también eran anteriores, el Código Civil de 1984 y el Código Penal de 1991, finalmente optó por una nueva constitución que fue la de 1993, donde más allá de temas como la pena de muerte y la reelección presidencial, el principal cambio y el que subsiste hasta nuestros días es en el ámbito político. De tal forma que aquellas normas preconstitucionales, o si quieren,
las normas anteriores a la caída de la Unión Soviética son normas donde se nota claramente una suerte de envejecimiento prematuro, porque a pesar de ser recientes, tuvieron que dar giros de 180 grados dado estos cambios producidos por la caída del bloque soviético a inicios de los 90. Espero hayan podido disfrutar de estos minutos que les haya aportado en algo. Aguardamos con atención sus comentarios, preguntas y sugerencias. Y no se olviden difundir, y si no se han suscrito aún, háganlo. Además, programas similares, tanto de el derecho en la historia como temas ya exclusivamente jurídicos, les recomendamos revisar el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.